Buen día, mi nombre es Laura Juliana Cárdenas Montero. Junto a mi compañera Karen Daniela Guerrero les vamos a presentar la actividad número 3, que es Introducción a las finanzas y al análisis financiero. Tenemos una serie de preguntas. Entonces, la primera es: ¿para qué sirve el análisis y la interpretación de la información financiera? Esta nos sirve para tener la información de evidencias que apoyarán en el proceso de la toma de decisiones con la ayuda del analista financiero. Herramienta que ayuda en la administración de una empresa para la toma de decisiones y así alcanzar las metas que se tienen propuestas. ¿Cuáles son las etapas del proceso del análisis financiero? Tenemos 3 etapas en el proceso del análisis, que es obtención de la información, análisis, interpretación o conclusiones. Entonces, en la obtención de información, lo que hacemos es definir con qué tipo de herramientas vamos a trabajar, información útil y periodo de análisis. En el análisis, lo que hacemos es un arreglo o una modificación de la información financiera. En la interpretación, es la unión de la obtención de la información y del análisis para evaluar y concluir, finalmente tomar decisiones. Y luego sigue el proceso de decisiones, que abarca todo lo que ya analizamos anteriormente. ¿En qué consiste la segunda etapa en el proceso de análisis financiero? La segunda etapa del proceso de análisis es el análisis. Entonces, esta es la segunda etapa del análisis financiero, que consiste en modificar la información financiera de tal modo que se puedan utilizar diferentes herramientas para finalmente llegar a conclusiones que nos permitan realizar una correcta toma de decisiones. La siguiente pregunta: ¿qué es lo más importante que sigue al análisis financiero? Después de haber interpretado y analizado los resultados obtenidos durante el ciclo, se determina el seguimiento que se le asignará a la toma de decisiones. De esta manera, el ciclo iniciará de nuevo, haciendo el análisis financiero correspondiente, que será siempre fundamental en la toma de decisiones. Siempre que se termine el ciclo, iniciaremos nuevamente para seguir con el análisis. ¿Cuáles son los objetivos del analista financiero? Entonces, el analista financiero es la persona que apoya en la toma de decisiones en una empresa y que suministra información verídica para así concluir sobre el desempeño que ha tenido la empresa. El analista se encarga de la operación, rentabilidad, posición financiera. Entonces, en la operación, diagnostica la empresa. En la rentabilidad, va a evaluar las utilidades y las inversiones. Y en la posición financiera se va a realizar por medio de dos tipos de análisis: por medio de estructura financiera, los conocimientos de fuentes de financiamiento, y en la liquidez tenemos el diagnóstico de la empresa. ¿En qué consiste la rentabilidad? La rentabilidad consiste en evaluar la comunicación que hay entre los beneficios e inversiones para finalmente obtener utilidades. Buen día, a continuación vamos a resolver la pregunta número 7, que dice que cuáles son los análisis básicos para evaluar la posición financiera de la empresa, las cuales tenemos, que es la estructura financiera y la liquidez. Nos indica que la estructura financiera es la relación que tienen entre sí la fuente de financiamiento, ya sean externas, que serían los pasivos, o internas, que sería ya nuestro capital. Y en la liquidez se refiere así se tienen los recursos necesarios para poder cumplir con los compromisos de pago, y que así sea tan hábil para que en la empresa se pueda convertir esos recursos en dinero, ya que las deudas deben pagarse en efectivo. Entonces, para nuestra pregunta número 8, nos dice que hacia dónde se enfoca principalmente la aplicación de los análisis financieros. Lo tenemos en la autorización de préstamos, en las decisiones de invertir acciones, en la evaluación interna de la empresa, evaluación de la planeación.
Entonces vamos a explicar cada una de ellas, que es nuestra pregunta número 9, que por qué es importante analizar la estructura financiera y la liquidez de la empresa para determinar si le autoriza un préstamo. Entonces aquí es importante para que el banco se asegure que la empresa tendrá suficientes recursos para resolverle el dinero que le prestó más de los intereses que cobrará por este préstamo. Entonces, de esta forma, se observará que la estructura financiera para determinar si los niveles de endeudamiento no son tan altos que comprometían los flujos futuros y la liquidez. Entonces, para nuestro punto número 10, ¿para qué busca conocer y por qué en la aplicación de análisis financiero para decidir las inversiones en acciones? Entonces, esto lo que busca es conocer son los niveles de rentabilidad y saber en cuál se obtendrá mayores beneficios en la relación con lo que se invierte. Asimismo, se busca saber si la liquidez de la empresa es suficiente para que para que eso se reparta dividiéndonos repartiéndose a los accionistas. Entonces, para nuestro punto número 11, nos dice que se busca identificar cuando se aplica el análisis financiero en la evaluación interna de la empresa. Entonces, esta lo que busca es identificar y conocer cómo se logran los objetivos y a determinar sus fuerzas y debilidades con el fin de tomar decisiones dirigidas a la operación, las inversiones y el financiamiento. Entonces, ya para nuestro punto número 12, ¿para qué ayuda el análisis financiero en la planeación? Entonces, esta es la que nos ayuda en la obtención de elementos de juicio para que pueda permitir determinar si las cifras proyectadas son razonables y así las metas son alcanzables con cierto grado de confiabilidad para que se puedan apurar y aplicarse en la empresa. Entonces, en la relación con las estrategias en una empresa, entonces, ¿cómo ayuda el análisis financiero en esta etapa de la planeación estratégica? Nos ayuda bastante en la relación de las estrategias en una empresa. Este permitirá evaluar el impacto de la implementación de las estrategias y de la manera anticipada y determinada si los resultados serán los esperados. Entonces, con esto concluimos nuestro taller número 3. Muchísimas gracias.